Genaro Villamil, qué gusto que estés aquí en Katia 360. No, muchas gracias, Katia. Muchas El gusto gracias. es mío. Muchas gracias. Estas son las seis preguntas que le hago a todos mis Perfecto. invitados. Es muy padre ver cómo cada quien la responde pues, desde su vida. Sí. La primera es, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? Venir a la Ciudad de México a vivir desde los 19 años. Tú de Mérida veniste. Yo venía de Mérida, Ajá. a los 19 años decidí venir a la Ciudad de México y quedarme. O sea, y para los yucatecos siempre es difícil transterrarse. Y creo que esa decisión difícil en su momento fue muy hermosa, a final de cuentas, cuando uno ve 30 años después lo que pasó. ¿Y fue difícil por desapegarte de tu familia? ¿Por qué? Fue difícil porque es un desafío completo de llegar sin trabajo, sin estudios. Digo, iba a estudiar a la universidad. Presenté el examen para ingresar a la UNAM. Ciencias Yo no políticas. era pase automático. Uh-huh. Empecé a trabajar a los 19 años en un lugar donde tú también estuviste, en el Financiero. Sí, sí. Viví de cantar en la calle un tiempo. ¿Cantaste en la calle? Esa es mi otra vocación. Es que esa decisión difícil viene acompañada de otra decisión difícil, que fue dejar el impulso por la bohemia y por ser trovador, que era mi otra vocación. ¿En serio? Sí, ¿Y sí. todavía cantas? Ya muy de vez en cuando, tengo ahí la guitarra. ¿Tocas la guitarra? Yo tocaba la guitarra, componía, hacía parodias políticas, en fin, toda la historia de la trova cubana por la vía yucateca. Pues eres compositor. Sí. Sí. Ya nunca las, digamos que ni las registré, ni grabé ningún disco, pero es una segunda vocación que también uno decide. O sea, Sí. tienes que optar por una cosa o por la otra. Y era muy difícil compaginar la profesión de periodista con la profesión de bohemio, ¿no? Entonces decidí dedicarme al periodismo, ¿no? De hecho es una historia bonita porque la misma semana que a mí me contratan en el Financiero, Uh-huh. a mí ya me habían dicho que podía yo empezar a trabajar en El Hijo del Cuervo, en Coyoacán. Ah, claro. Era un momento hace 30 años, ¿no? Y bueno, pues ya pasó, pero siempre son decisiones, ¿no? La vida también implica eso, decidir por una cosa o por la otra. Renunciar a algo. Y siempre implica renunciar a algo, que los millennials desgraciadamente no entienden. No se puede tener todo, tienes que elegir algo. Y al elegir, pues ya te concentras y te desarrollas, ¿no? Y son decisiones difíciles, ¿no? Como ahora, funcionario, servidor público periodista. O seguir siendo periodista, ¿no? Son decisiones que siempre te están planteando la vida, ¿no? Bueno, sobre esta segunda decisión vamos a hablar en otra parte de la entrevista. Ahora vamos con la segunda pregunta de las 6. ¿Cómo ves el país al iniciar este sexenio? Es un país literal en ruinas, en términos de estructura de servicio público, en términos de seguridad pública, en términos de empleo, de medio ambiente de comunicación. Se heredaron demasiadas batallas perdidas y demasiadas frustraciones, ¿no? Por tener un mejor ecosistema de comunicación público. Pero a partir de eso, es decir, de casi, yo diría que tocamos fondo como país, no en el estilo, digamos, de Argentina o de Venezuela, pero sí tocamos fondo en términos morales, agotamiento moral de la sociedad. Yo creo que a partir de ahí es donde se está construyendo. Pero sí fue una situación, desde mi punto de vista, tremenda, tremenda. Yo creo que si uno hace el recuento de los últimos 18 años, antes del 2018, es una historia muy triste de una promesa nunca cumplida de cambio político, ¿no? Y pues aquí tienes toda la posibilidad de construir, pero a partir de una herencia muy dura, ¿no? Muy, muy dura. Y no es para justificar lo que
pueda suceder. Es un diagnóstico, está haciendo una fotografía del momento. Ese es el momento, ¿no? Y creo que fue durísimo, ¿no? La tercera pregunta es, ¿cuál es la característica del mexicano y la mexicana que más te gusta? ¿Y cuál es la que menos te gusta? La amabilidad social, la hospitalidad social, creo que es un asunto muy mexicano. Es siempre este querer agradar y ser amables y ser condescendientes, no solamente con los extranjeros o con otras personas, sino en general, ¿no? Es una ¿Condescendientes? Condescendientes, que no significa hipócritas, sino condescendientes en el sentido de siempre hay un primer juego, un primer saque en la baraja del carácter del mexicano, que es la hospitalidad o la buena energía, ¿no? Creo que esa parte del carácter mexicano, si tú la comparas con otros países, es abismal. abismal. Si tú comparas con los españoles, que de entrada te están... O un alemán. O un alemán, o no sé, un norteamericano. Sí. O un británico. Sí. Que toda esa parte de las formas, ellos lo ven como una formalidad, pero yo lo veo como una condescendencia, es decir, una actitud abierta. ¿Y qué no te gusta? La desidia. Es una sociedad muy desidiosa. Desgraciadamente, hay años y siglos de cultura en donde no se ha incentivado la inventiva, la capacidad de innovación, de experimentación, la idea de que para que puedas avanzar tienes que fracasar. Los mexicanos le tienen mucho al fracaso, cuando en realidad el fracaso es la otra cara de la moneda. Si no fracasas, no puedes saber tus límites. Sí, es como en el mismo camino, ¿no? Exacto. El camino al éxito está Hay el una fracaso. tendencia a quedarse en un estado de confort muy mexicano, ¿no? Esa parte no me gusta mucho. Muy bien. Si pudieras platicar con cualquier personaje, vivo, muerto o de ficción, ¿con quién te gustaría hacerlo, Genaro? ¿Personaje vivo o de ficción? Cualquiera de los tres, o haz una mesa, haz una cena, no sé. Bueno, no está vivo, pero platico mucho con él, es Monsiváis. Es decir, Carlos Monsiváis, estábamos hablando de él antes de empezar la entrevista. Exacto, siempre hay personaje muy querido para ambos. Constante diálogo, ¿no? Y a veces se vuelve ficción. Es decir, si fuera muy real, sería demasiado apabullante. Claro. Porque en la realidad era apabullante. Pero en el personaje de ficción es muy divertido, porque entonces tú eliges las partes de ese Monsiváis que te gustan, ¿no? ¿Y qué te diría Monsiváis hoy, Genaro? Que valió la pena esperar, porque en el 2006 tuvimos una discusión muy fuerte y él decía que el cambio del país no se iba a dar de la noche a la mañana, que era a mediano plazo y que había que tener paciencia. ¿Y tú decías que no? Yo decía que era terrible, que lo que estaba sucediendo era una fractura de la sociedad. Y, en fin, había muchas discusiones en torno a eso. Y creo que tenía razón, al final de cuentas. Creo que tuvo razón. Ahorita estaría todo ansioso. La ansiedad era una característica suya, como la del 80% de los mexicanos. Pero está mucho más clara su misión. Desde mi punto de vista, ya una vez que no está físicamente, él dejó muchas cosas que hay que releerlas, que hay que replantearlas, que hay que acudir a ellas, porque sí es una buena guía, ¿no? De ficción siempre, desde muy joven, me imaginaba conversaciones con Oscar Wilde, por ejemplo, que además su ironía me gusta mucho. Entonces, por eso te digo, Monsiváis en ficción y ya fallecido se parece mucho más a Oscar Wilde. Qué gran frase, sí. Qué gran frase. Sí, además siempre se te quedan las frases chispeantes de Carlos, ¿no? O sea, esa ironía, esa descripción social, esos apodos. Sí. Entonces, creo que eso es muy grato, ¿no? Muy, muy grato.
La quinta pregunta, Genaro, es, ¿tienes algún gran arrepentimiento? Hay varios, quizá, no diría arrepentimiento, pero sí es nostalgia, es no haberme desarrollado en la otra vertiente, digamos. De bohemio. De bohemio, de músico, de compositor, de artista, digamos, ¿no? Por supuesto no tenía talento, o el talento que uno necesitaba para ¿O no te dedicarse diste a eso. chance para desarrollarlo? ¿Quién sabe? Yo creo que exactamente no me profesionalicé. Y sí me profesionalicé como periodista. Al final de cuentas, todo implica una profesionalización, ¿no? Y otros arrepentimientos, quizá haberle dedicado demasiado tiempo a mi trabajo y no a una vida personal o íntima, ¿no? Pero yo creo que pues ya es muy tarde para arrepentirse. El periodismo es un amante muy celoso. Y muy demandante, muy demandante. Y el servicio público también, entonces... ¿Y en este sexenio con este jefe? Y con este ritmo... Bueno, no es tu jefe en realidad. No es un jefe inmediato, pero de una u otra manera yo soy resultado de la Cuarta Transformación. Sí, es decir, la propuesta hacia el Senado vino de él. Sí, pero el Senado te ratificó, el presidente no te puede quitar. O sea, si tienes una independencia. Sí, o sea, no... Sí, pero sí perteneces a la Cuarta Transformación. A una atmósfera, ¿no? Ajá. Y creo que, bueno, va a ser más difícil, aunque también es compatible. Y la tercera arrepentimiento, si me dijeras, es que siempre me hubiera gustado tener hijos. O adoptar desde la cuna, ¿no? A alguien. Y creo que esa parte no está completamente cerrada. ¿Descartada? Ni descartada. Pero a final de cuentas uno en la vida va adoptando y va formando a sus familias, ¿no? A sus familias alternas, ¿no? Entonces, esa parte de arrepentimiento, de no tener un hijo biológico, se va compensando con los hijos simbólicos. Ok. Sí. Muy bien. Y la sexta pregunta y última de esta sección. ¿Cuál es tu grosería favorita? Mi grosería favorita, inchulto. ¿Inchulto? ¿Inchulto? Sí. ¿Sí? Inculto. Inculto. Ah, ok. Inculto. Inculto. Inculto, es decir, y también tiene que ver con Monsiváis. Claro. Desgraciadamente lo traigo muy interiorizado. Él, cuando quería, tenía dos insultos. El primero no me gusta mucho, es chusco o chusca, ¿no? Que es muy mexicano y a mí me divierte mucho. Pero el que era muy característico es inchulto, ¿no? Que es el desprecio por quienes se sienten superiores o presuntamente cultos o cultas y en realidad son bastante ignorantes y todavía solamente son una pose. O lo que dirían los jóvenes de ahora, eres un inventado o una inventada, ¿no? Esa palabra me gusta mucho porque describe muy bien a mucha gente, ¿no? O a muchas actitudes de la gente, ¿no? ¿Y la dices con frecuencia? Mucha. Mucha. Sí. Mucha, ¿no? Es parte de mi cotidianidad. Algunas veces las entienden, otras no las entienden, pero mis amigas y mis amigos más jóvenes la entienden muy bien. Le digo, pues es que, ¿por qué no volviste a ver a esa persona? Pues es que es una inventada, ¿no? O un inventado, ¿no? Entonces ya entienden, ¿no? Y eso es como muy de esta época. Son como mis palabras favoritas. Digo, los demás insultos, pues a cada rato salen, pero no son mis consentidos. Ok, muy bien. Pues estas fueron las 6, Genaro. Muy bien. Gracias.